Hola queridos amigos, queridos estudiantes. Vamos a ver hoy en la charla que nos corresponde hoy algunos elementos que nos permitan entender la neurosis según Freud. Número uno, debemos aclarar que la neurosis antes de Freud eran consideradas enfermedades orgánicas. El cerebro funciona mal, el alma funciona mal, si se trata de la psicología escolástica, el alma es pecaminosa, por tanto las conductas de orden principalmente sexual están contaminadas y se han vuelto locas. Y la conducta es la de un loco. Esa era la consideración, o de tipo orgánico o de tipo espiritual. La neurosis, a partir de Freud, son simplemente desorganizaciones sintomatizadas de un trastorno en el aparato psíquico, de un trastorno en la formación y en el desarrollo de la personalidad. Y que se manifiestan de diferentes maneras, pero que básicamente pueden parecer normales dado el crecimiento tan variado, tan diverso, tan ofuscado, tan conflictivo en que distintos seres humanos podamos y pueden vivir. Lo primero que hay que decir entonces es que la neurosis, según Freud, es una manifestación involuntaria del aparato psíquico, de la vida del aparato psíquico. Es una manifestación involuntaria, por tanto, del inconsciente. Lo que también quiere decir es que hay una información que viene desde el exterior del ser humano, desde el medio del ser humano, desde el yo, desde el super yo, por las escuelas, por las familias, por la religión, por el núcleo familiar, por lo que uno siente, por lo que uno vive. Esa es la educación, digamos, la formación de la personalidad que se da a nivel consciente, desde el consciente, desde el estímulo externo. Pero hay otra información que viene organizada desde el inconsciente, que tiene un, un oasis energético complejo y de difícil manifestación, y que solo de vez en cuando arroja elementos de lo que le gustaría hacer. Entonces, en la neurosis lo que se revela es esa desarmonía, ese desajuste entre las apetencias, las aspiraciones del inconsciente, de la vida inconsciente y de la vida consciente. Pero hay también una ley psíquica, dice Freud, que se manifiesta, que se puede descubrir cuando uno estudia la neurosis. Y es que toda idea, sea consciente o inconsciente, aspira siempre a realizarse. Esa es una ley psíquica. Toda idea, todo aquello que se piense, que nació como sentimiento, como afecto y que llegue a pensarse, sea a nivel inconsciente o a nivel consciente, quiere materializarse en realidad, quiere realizarse. Pero lo que sucede es que hay un desfase, un desencuentro, un desencajamiento entre las aspiraciones volitivas del consciente que espera materializarse y que está condicionado a, ¿es posible que eso se materialice? Ejemplo, alguien puede tener propósitos muy loables, pero no tener habilidades para esos propósitos. Puede tener el gusto por ser pintor, pero no tiene las habilidades intrínsecas para ser un pintor. Alguien quiere ser un futbolista, pero no tiene realmente la vocación para ser el futbolista o el médico o el cirujano o el arquitecto o el ingeniero que sueña ser. La vocación se acompaña de habilidades. Por tanto, la aspiración volitiva se acompaña necesariamente de la factibilidad del hecho. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. Y además de esto,
Si se pudiera hacer, ¿qué medio hay? Y entonces el yo entra a la necesidad de valorar. Y esto se parece mucho a la labor ética, racionante, volitiva, ¿no? ¿Qué medio tengo? ¿Cómo se puede manifestar? Y si se manifiesta, porque se puede manifestar, entonces la vida de ese individuo es estable, es gratificante. Y si además hubo una coincidencia con el deseo inconsciente, quería ser médico y efectivamente logró ser médico, y logra salvar vidas de esa manera, y logra ser un cirujano estupendo, entonces esa armonía que hay se manifiesta en también una armonía del aparato psíquico, en una conducta prácticamente sin obstáculos para manifestarse y compatible con el desarrollo de la vida social. Pero si hay una alteración en la conciencia, en la vida consciente, si el individuo entiende que tiene un impacto que vive en su vida consciente, porque está en un conflicto y él lo vive como conflicto, entonces aparecen, dice Freud, signos visibles, signos evidentes de que hay una alteración en el aparato psíquico, en la vida psíquica de esa persona. Entonces aparecen los síntomas neuróticos. Y entonces es posible, dice Freud, a partir de esos síntomas, establecer cuál es la esencia de la neurosis. ¿Cuál es la esencia de la neurosis? Y aquí casi esto es filosófico. ¿Cuál es la esencia de la neurosis? ¿Qué es lo que hace que una neurosis sea identificada como una neurosis? ¿Qué hace que la neurosis sea neurosis? Y Freud dice, es el conflicto anímico, que no puede ser superado, que inunda al individuo y que le transforma su identidad y que afecta todo lo que le sucede en su vida y que él ve de alguna forma frustrado lo que él quisiera que se manifestara de una manera efectiva, de una manera alegre para él, pero él lo nota como una frustración. Por tanto, el individuo se siente disminuido, se siente en medio de una organización que lo rodea conflictiva. Además de eso, su carácter aspira probablemente a condiciones de vida de un pasado, de una vida familiar, incluso dice Freud, de ciertas aspiraciones casi arcaicas, prehistóricas, que no se pudieron materializar a tiempo y que nunca se van a poder materializar. Por ejemplo, él quiere seguir siendo el niño consentido, la chica consentida, y puede tener 50 años y quiere lucir como ella se imagina que se vería igual que se ven las chicas de hoy, vistiendo con los trajes de las chicas de hoy. Y para hacerlo un poco así más histriónico, también bailando reggaetón como su nieta baila reggaetón. Y buscando a los nenes que son los novios de su nieta. Por tanto, dice Freud, hay un rezago. En la neurosis se puede evidenciar un rezago. Lo que va a llamar después, hay un, una fijación en las experiencias y en las aspiraciones y en el desarrollo psicosexual de una época ya vivida. Y entonces ahí aparece, en ese rezago, aparece el conflicto. Porque quiero ser el de antes, pero en la vida real me doy cuenta que no puedo ser el de antes. Quiero llamar la atención de todos, ser el popular, pero no eres popular. Eres visco, gordo, feo, no sabes bailar reggaetón y además de eso, cuando probaste marihuana te desinflaste. No puedes entrar en el grupo de estos jóvenes marihuanos.
Y entonces entra en una histeria, en un conflicto, en algo que hipotéticamente no puede manejar y que lo persigue y que siente que lo persigue. Y sus deseos conscientes luchan contra sus aspiraciones inconscientes que se manifiestan en sueños, que se manifiestan en errores de palabra. Quisiera que fuera sana y aunque sé que eres María, se me salió el inconsciente, me traicionó, me confundí y te dije Ana. Y en lugar de decirte te amo, dije una torpeza peor. Confundí amo con ano, por ejemplo. Confundí te quiero con lloro. Confundí dolor con alegría. Y lo que para mí era alegría, realmente era un tratamiento masoquista contigo. Y mi inconsciente se fue manifestando en ese conflicto. Las aspiraciones voluntarias, las aspiraciones volitivas, como se diría en la filosofía aristotélica tomista, no solo las entiende el neurótico como imposibles de alcanzar, sino como de una consecuencia que no está a su altura. Me esfuerzo por ser el mejor estudiante, por ser el mejor profesional, por ser el mejor padre de familia, por acaparar dinero todo lo que pueda. Y creo que esto no es realizable al final. En el neurótico hay una sensación de que el afecto hacia un objeto determinado que tiene él como muy querido no le produce la satisfacción y la concreción material que él quiere. Y además de eso, el neurótico entiende, vive, experimenta la opresión, el círculo de la civilización que le aprueba, que le rechaza y que también le reprueba. Le aprueba en estos términos, le rechaza en estos otros y le reprueba en estos otros. Y siente que esa sociedad es exigente y siente la necesidad de quedarle bien a esa sociedad. Y a eso en esta sociedad de 1950 para acá se le llama rendimiento. Y en el tiempo de Freud se le llama aptitud y se le llama dignidad. Pues el esposo se sacrifica en aras de su esposa y de su familia. Y eso es lo digno. Hasta el extremo de morir joven. Si no lo hace, es rechazado. El esposo tiene que llegar, y eso lo menciona Freud en una de las cartas, el esposo teóricamente tiene que llegar hecho un experto en materia sexual para que su esposa no se desilusione. Y esto sostiene una arbitrariedad rarísima, consentida socialmente, pero callada porque es tabú. Entonces los tabús esconden muchas veces el origen de la neurosis. Concretamente, en este caso que cito, entonces el esposo tiene que tener una actividad prematrimonial sexual activa. Y no lo puede tener con su esposa. Con su futura esposa tampoco. Porque con su esposa tiene que tener una actividad digna sexualmente. Pero el conocimiento lo adquiere entonces, social y admitido socialmente, con las prostitutas. Entonces los hombres dignos, paradójicamente, mandan al traste su educación moral y religiosa y admiten como posibilidad la experiencia con prostitutas. Y así se insertan en una sociedad que les admite eso, bajo pena de callar. Y en la sociedad inglesa, dice Freud, el problema se hace callado. En la sociedad vienesa también. La esposa o la novia pueden tener relaciones extramaritales, pero a riesgo de ser prudentes y no decir nada. Y Freud dice, eso es patológico. Ese comportamiento es patológico. Tanto una cosa como la otra. Tanto la visita a las prostitutas como la frecuentación clandestina, estas maritales, son patológicas.
no son dignas de seres humanos, no son dignas de una conducta moral organizada, no responden a la maduración natural del ser humano. Por eso se retrotraen. Son regresiones neuróticas. Y lo peor es que sostengan, dice Freud, un comercio también de neuróticos. Un proxeneta, una sociedad permisiva, una sociedad que no tiene límites ni morales, ni de higiene sexual. Entonces con esto diagnosticamos hechos horribles. Hay regresiones neuróticas o hay regresiones que se evidencian en la neurosis que pueden ser fulminantes, que pueden demostrar deseos prácticamente hostiles hacia el ser humano. Por ejemplo, el incesto, el homicidio, la violación, la violencia, la destrucción. Esto es una posibilidad neurótica, desencajada totalmente. El sujeto no se adapta a nada y siente ese conflicto y explota violentamente. La sociedad lo ha predispuesto, pero también la maduración se la ha desajustado. Y hay manifestaciones neuróticas más sencillas, con las que empezó Freud. El lapsus linguae, el olvido, el olvidarse del paciente, el olvidarse el nombre de un lugar, el olvidarse las llaves, el olvidarse el nombre precisamente de la persona que más se ama, o el confundir el día del cumpleaños de la esposa. Y dice Freud, ¿por qué eso siempre ocurre en los matrimonios? Ella siempre se acuerda de él, pero él falla la fecha de ella, aunque lo lleva apuntado en la agenda. ¿Dónde dejé la agenda? Pregunta que hizo Freud una vez, de manera chistosa a Fritz. ¿Dónde he dejado la agenda? Porque ahí tengo todas las fechas. ¿Por qué? Hay manifestaciones sencillas y hay otras manifestaciones más organizadas, vestidas de colores y que son el material primario y más querido para Freud. Los sueños. En los sueños se manifiestan los deseos reales, camuflados, más abiertamente. Y advierte Freud, hay momentos en que no nos acordamos del sueño. Y hay momentos en que no soñamos, pero siempre estamos soñando. ¿Y cuál es la razón de eso? Dice Freud. Le tenemos miedo al contenido del sueño. Le tenemos miedo a que el sueño nos esté diciendo algo. Los que no sueñan o los que viven insomnes tienen miedo al contenido latente del sueño. O si excepcionalmente se analiza muy bien, se conoce muy bien, no necesitan soñar, porque ya se dominan, porque ya se conocen. El problema es que si ese conocimiento les está autorizando una personalidad psicopática, porque pueden ser líderes y negativos también, pueden ser líderes positivos, líderes negativos, y pueden utilizar la fuerza, la violencia, el convencionalismo para meterse convencionalmente en las personas, o sea, los manipuladores de palabras, de acciones, de gestos, de esperanzas, de pueblos, de discursos, de religiones. Y detrás de esto también está un problema. Si enfocamos el Edipo tiene rastros de neurosis. Y resulta que entonces los poetas fueron los primeros que llegaron al conocimiento de esa mezcla violenta, de esa mezcla apasionada que es el corazón humano, que es el aparato psíquico. Shakespeare. Shakespeare conocía más psicología, conocía más a los seres humanos que muchos médicos dedicados al estudio de la conducta. Eso pareciera sugerir Freud. Dostoyevsky conocía perfectamente que el ser humano es violento, destructivo, agresivo. Todos los personajes de Dostoyevsky son patológicos, todos. Llevaba un diario para cada personaje, un cuaderno
donde iba diciendo lo que cada personaje se suponía que lo constituía y que iba a ser en el próximo capítulo. Y ojo, escribió primero en periódicos. Todas sus obras escribió en periódicos. Posteriormente se hicieron libros. Y comía hasta donde podía de sus libros. Pero demuestran una organización destructiva dentro del ser humano. El ser humano es destructivo. Por esencia es destructivo. Freud lo llega a descubrir después, en 1937. ¿Será que el ser humano es destructivo más que constructivo? ¿Será que toda la organización catártica tiene que desencadenar necesariamente en una frustración? Porque el ser humano es egoísta, maldito, reprobable, primitivo en su inconsciente, y que basta el apoyo de una sociedad para manifestar esa perversidad del aparato psíquico. Y las manifestaciones neuróticas más sencillas podrían ser siempre clasificadas entonces en dos bandos. La neurosis histérica, que casi siempre involucra un detenimiento de alguna función corporal, como podría ser la colitis, como podría ser la cefalea, como podría ser la migraña, el ataque de migraña, como podría ser la parálisis transitoria de un miembro, o podría evidenciarse en ataques neuróticos repentinos, como los actos fallidos. Lo que quiere decir es, hay un conflicto en medio. Y en ese conflicto en medio lo podemos descubrir, hablar, porque hablando ese conflicto disminuye su capacidad energética. Y disminuyéndola, se soluciona el conflicto. Pero hay que pegarse bien a la interpretación, hacer analítica científica de esa interpretación y confiar en que la palabra de uno mismo es la que va revelando cuál es el conflicto de fondo en la neurosis. Muchísimas gracias por su atención, espero haberlos iluminado un poco y espero encontrarlos en otro video corto. Muchísimas gracias.